Buenas noches, queridos alumnos. Iniciamos nuestra sesión del día de hoy. Recordando un poquito lo que vimos el día lunes, estábamos revisando el tema de la tarifa de sociedades. Una vez que calculamos la base imponible, luego de aplicar todos los casilleros de conciliación, ¿verdad? Aplicamos la tarifa a esa base imponible y habíamos visto algunos escenarios en los cuales la tarifa del impuesto a la renta de sociedades, pues, va en el orden del 25%. Y había un par de ocasiones en las cuales en estas dos alternativas la tarifa puede subir 3 puntos porcentuales. eh, y era un tema un poco, primero, del literal A del artículo 37 de la ley, era el tema de cuando la compañía no presenta el anexo REBEFIX o no informa, que es lo mismo, ¿no? No informa la composición accionaria, porque eso es una obligación que tienen las compañías. Y segundo, sube 3 puntos porcentuales. Revisábamos cuando dentro de la cadena de propiedad accionaria, la compañía tiene un accionista domiciliado en paraíso fiscal, pero que a la vez era una condición incluyente. Ese accionista de paraíso fiscal tiene un beneficiario efectivo residente en el Ecuador. Y también habíamos visto cuál era la definición de beneficiario final o efectivo, según reglamento a la ley de régimen tributario interno y según la ley de creación del servicio de rentas internas. Entonces, dimos ese vistazo para tener mapeado cuándo es 25, cuándo es 28 y lo complementamos revisando algunos escenarios o disposiciones de la norma en la cual o por medio de las cuales la tarifa de la sociedad baja del 25 al 22%, ejemplo, los exportadores habituales, o puede incluso bajar la tarifa a 10 puntos porcentuales en el tema de reinversiones o en el tema de estos proyectos especiales que puede inclusive tener una rebaja, sí, de 10 puntos porcentuales respecto a la tarifa general. Entonces, ese vistazo general, por favor, ténganlo en cuenta. Repetimos lo que dijimos el día lunes a manera de conclusión. La tarifa general de sociedades es el 25%, pero a ambos lados, hacia arriba o hacia abajo, vamos a tener ciertas eh, disposiciones legales en las cuales esa tarifa puede subir o bajar dependiendo ciertas consideraciones eh, que están establecidas en la norma, ¿no? Ya, me disculparán un poco que estoy medio disfónico y con la nariz tapada, así que igual, si no me logran entender algo, por favor, con toda confianza me indican para este, explicarles, ¿sí? ¿Ok? Entonces, un poco para que ustedes vean, porque eso sí no vimos, perdón, no lo revisamos el lunes. Yo les dije que le iba a mostrar un poco, explicarles qué es ese famoso anexo REVEFIX. ¿Sí? En la página del SRI, en la sección de anexos y guías, nosotros encontramos todos los anexos. Aquí ustedes están viendo, ¿no? En la página de rentas, todos los anexos. Y por aquí está el anexo de reporte de beneficiarios finales y composición societaria, conocido por sus siglas como REVEFIX. ¿Sí? Este. Está una guía, hay que descargar el software. Esto es como un anexo común y corriente, como un ATS, por ejemplo, que hay que realizarlo en el software. Está la guía donde está la información técnica de lo que debe contener el REVFIX y están las bases legales de cómo ha venido cambiando este tema, las resoluciones. Y por ejemplo, abramos un poco la última para ver qué encontramos y que ustedes puedan tener una visión un poquito más completa de, eh, de este anexo, ¿no?
Por favor, me confirman si están viendo la página web o la resolución, por favor. Estamos viendo la página, profesor. La página web. Gracias, estimado Sí. Sergio. Gracias, estimado Sergio. Ya vamos a ver aquí. Entonces, este anexo, mm, ya, a ver, dejo de compartir. Y ahí ustedes habían visto toda la normativa que viene, desde que se llamaba Nexo de Accionistas hasta ahora, y les voy a compartir este archivo que es del SRI, igual se los voy a compartir en el aula, para que ustedes conozcan qué es este famoso anexo ReveFix, ¿no? De hecho, se puede compartir este documento, se autoriza la reproducción siempre que se mencione al titular de derechos, que en este caso es el SRI. Un poco la normativa en la cual se basa la administración para solicitar este anexo, ¿no? Por la ley de creación del Servicio de Rentas Internas, en el artículo 21 se deben registrar los beneficiarios finales. Profesor, ¿qué tiene que ver la ley de creación del SRI con una obligación tributaria? Queridos alumnos, así nos venimos manejando en el orden jurídico aquí en nuestro país. Se aprovecha cuando se emite una norma, una ley, y se aprovecha en el sentido de utilizar ese cuerpo legal para hacer cambios en otras normativas. ¿Ok? Entonces, en esta ley de creación del SRI, habla de, como vimos el día lunes, define qué son los beneficiarios finales o beneficiarios efectivos y hay que llevar un registro, lo dice esta norma, esta ley de creación del SRI. Entonces, una vez que se define beneficiario final, como lo vimos el día lunes, se genera la obligación de presentar la información, ¿verdad? Eh, y obviamente tiene otros alcances, como por ejemplo contratación pública, intercambio de información, que no lo vamos a revisar porque no es parte del impuesto a la renta, son otros temas en los cuales también tiene que ver el tema de beneficiario final. Y lo que habíamos revisado, ¿no? Las definiciones de beneficiario efectivo, tanto en el artículo 7 del reglamento, que es esta primera partecita, la parte izquierda, y como en el artículo 21 de la ley de creación del SRI. Están las definiciones y viene el registro, el famoso anexo. Los contribuyentes, dice, los sujetos pasivos que se encuentran obligados a presentar el anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y administradores, así se llamaba antes, mantendrán dicha obligación hasta la fecha en que se encuentre implementado el registro de beneficiarios finales. Ujú. Y se llamó APS, Anexo de Accionistas, Partícipes y Socios, hasta el 30 de septiembre del 2024. A partir del 1 de octubre se cambió el nombre al famoso reporte REVFIX, ¿sí? Y esto se produjo con esta normativa, ¿no? La resolución 46. ¿Por qué hay que identificar a los beneficiarios finales, ¿verdad? Por medio de esta obligación tributaria, porque los contribuyentes están obligados para todos los procesos, en este caso impuesto a la renta que estamos revisando, informar, exhibir, reportar, actualizar y conservar toda la información de sus actividades económicas, entre ellos los titulares de derechos representativos de capital, los accionistas, los beneficiarios efectivos, es decir, quién está atrás de los accionistas. Y esto, como yo les decía el día lunes, un poco va en el sentido de evitar cualquier tipo de elusión fiscal. Entonces, esa resolución 46 del 2022, si mal no recuerdo, sí, la 46 del 2022, dice que la información que van a presentar los contribuyentes en ese anexo es reservada. Hay criterios para identificar los beneficiarios finales. Eh, Dentro de las obligaciones está identificar.
nombres, apellidos, números de identificación de los beneficiarios finales, eh, cuáles son las sanciones que se puedan generar por no presentar el anexo, el conservar toda la información relacionada con los accionistas al menos por 5 años y, entre otros criterios importantes, esta resolución 46 le da forma al nuevo anexo llamado REVEFIX. ¿Sí? Por su parte, en la resolución 33 eh, nos da la estructura del REVEFIX, que básicamente es la siguiente. Se definen los niveles de composición societaria. Está la sociedad ecuatoriana, y por debajo se empiezan a desarrollar o a detallar en el anexo todos los accionistas por distintos niveles, ¿no? Puede ser que una compañía solo tenga el primer nivel, Ruiz S.A., y accionistas Javier Ruiz y Glenda Paredes. Pare de contar. Y esos dos personas naturales son el primer nivel. 50% cada uno. Listo. Puede ser otro escenario en el que Ruiz S.A. tenga en el primer nivel accionistas a Glenda Paredes y a la compañía XYZ. Ese va a ser siempre el primer nivel. Como todavía no termina el árbol accionario en una persona natural, se pasa al segundo nivel porque precisamente en el primer nivel está una compañía. El segundo nivel vendrían a reportarse los accionistas de esa compañía XYZ, que si es otra compañía, sería el tercer nivel, a un cuarto nivel, a un quinto nivel, etcétera, etcétera. La condición es que se deja de reportar hasta el último nivel siempre que sean personas naturales, ya lleguen al accionista real, al beneficiario final, de ahí su nombre, o que si son compañías, que las compañías coticen en bolsa. Profesor, ¿qué tiene que ver que una compañía cotice en bolsa que tiene información pública disponible? En bolsa de valores hay la transparencia a nivel mundial de saber quién es el accionista de qué. Entonces, si son compañías que cotizan en bolsa, ese sería el último nivel de información y ya no es necesario en el anexo incluir a los demás accionistas de esa compañía. ¿Sí? Perdón. Entonces, esa es la estructura de la composición societaria que se va a informar. Pueden haber casos especiales, hay ciertas salvedades para presentar esa información. En esa resolución 33 se establecen los plazos para presentar este reporte, eh, cuáles son las sanciones por no presentar el anexo. Y bueno, me adelanté un poquitito. En la siguiente lámina estaban los niveles a reportar. ¿Sí? El primer nivel, la relación directa del sujeto obligado con sus titulares o beneficiarios de los derechos representativos de capital. El segundo y tercer nivel, a la relación indirecta existente entre aquellos de acuerdo con el número de sociedades intermedias, lo que yo le decía, ¿no? Ruiz S.A., XYZ S.A. vendría a ser el primer nivel. Y a partir de ahí, segundo, tercero, cuarto, quinto nivel, etcétera, según si es que vienen existiendo más sociedades como accionistas. Y es importante rescatar esto, ¿no? Dice, hasta llegar al último nivel de la composición societaria, en el que se identifiquen a personas naturales. Ese básicamente es el objetivo de este anexo REVEFIX, repito, antes llamado anexo de accionistas, partícipes y socios. ¿Sí? Y se va a establecer también como último nivel si es que puede existir una institución del Estado. Asumamos que sea una empresa de economía mixta que tiene accionistas privados y accionistas, personas jurídicas del Estado, alguna institución del Estado o empresas públicas. eh, y eso van a ser los niveles que se van a detallar. En estricto sentido, el anexo, como ustedes conocen, se alimenta o se genera por medio de un documento
en formato XML, ¿sí? Y ese XML pues se lo puede convertir en texto o en Excel para que se tenga la información de cuántos son esos niveles que se reportan en el anexo ReveFix, ¿sí? Em, Entonces, dependiendo de los niveles que vayamos a tener, hay que establecer nombres, ¿verdad? Apellidos o razón social, el número de identificación, llámese RUC, cédula, pasaporte, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de accionista es? Si soy persona natural o jurídica. Si es el caso de ser una persona jurídica no residente en el Ecuador, especificar el tipo de sociedad que se trate y cuál es su figura jurídica. Y aquí también se abre un abanico más o menos grande de compañías o de tipo de sociedades, como lo dice el tercer cuadradito, esta tercera parte, porque, por ejemplo, aquí en el Ecuador, societariamente hablando, hay tres tipos de compañías, ¿no? La sociedad anónima, la compañía limitada y la sociedad anónima simplificada. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos nosotros podemos encontrar compañías Inc., compañías limitadas o Inc., las Incorporated, las Limited o lo que se vendría a ser la misma compañía limitada aquí en el Ecuador. Están las compañías LLC, que es un más o menos similar a nuestro régimen de compañías limitadas. Y así sucesivamente pueden existir varios regímenes societarios. Ahí no hay ningún límite. Lo que busca el anexo REVEFIX es que se informe qué compañía es y qué tipo de compañía es. ¿Sí? Porque para efectos tributarios, algunas de esas compañías podrían, algunos de esos tipos de compañía, mejor dicho, tipo societario, tipo de compañía puede tener ciertos beneficios en sus países, como por ejemplo las compañías LLC en Estados Unidos. Entonces a la administración ecuatoriana le interesa conocer qué régimen societario es el accionista de la compañía Ruiz S.A., por ejemplo. Hay que identificar el país y la jurisdicción fiscal de residencia. Profesor, ¿el país donde está residiendo puede ser lo mismo que la jurisdicción? Sí, salvo el caso, por ejemplo, otra vez para mencionarles el tema de Estados Unidos. El país va a ser Estados Unidos, pero su jurisdicción o su residencia puede ser en algún estado en particular, o en este caso, importante también detallar, por ejemplo, eh, aquellos países que son colonias de otros países, ¿no? Por ejemplo, la Guyana Francesa, pues es una colonia de Francia. Entonces, ahí puede haber cierta diferencia entre el cuanto al país y jurisdicción de residencia fiscal, ¿sí? Entonces, igual hay que detallar eso en el anexo. Eh, Hay que detallar qué régimen fiscal, qué régimen general se encuentra esta compañía. Puede ser que, por ejemplo, aquí en nuestro país, ¿cuáles son los regímenes fiscales que existen? Está el régimen general, ¿verdad? Está eh, el RIMPE Negocio Popular y está el RIMPE Emprendedores. Mira, ahí tenemos tres regímenes. Asimismo, en otros países pueden existir algunos regímenes. Hay que identificar. Por obvias razones, identificar también el porcentaje de participación de cada uno de los accionistas, que es información muy importante precisamente desde este punto 4 hasta este punto 6, importante para saber si la compañía tributa al 28 o tributa al 25, ¿no? Que ahí está la relación directa con lo que estamos revisando en este rato. Y señalar de esos titulares o beneficiarios de derechos representativos de capital, si es que son miembros del directorio, si son administradores, etcétera, etcétera. Es decir, si es que también, aparte de ser socios, también desempeñan alguna función administrativa dentro de esa cadena societaria. Entonces, la idea es, para el Servicio de Rentas Internas, que se establezca la información al 100% de todos los accionistas bajo esta estructura que acabamos de revisar, ¿no? Hay ciertos casos especiales, los fideicomisos.
o fondos de inversión, eh, eh, ciertas diferencias también dentro de los accionistas dependiendo del tipo de compañía. Y básicamente es lo más importante para que ustedes puedan tomar nota y complementar lo que habíamos conversado el día lunes, ¿no? Este anexo RBFIX se lo presenta en febrero, dependiendo del noveno dígito del RUC. Si no se presenta el anexo, lo que habíamos platicado el día lunes, no tengo el castigo de 3% más al liquidarme mi impuesto a la renta en el formulario 101 automáticamente, queridos alumnos. Si no lo presentamos, 3% más era lo que habíamos hablado el día lunes. Si por ahí está incompleta la información, eh, no se presentó toda la información, se le suman también los 3 puntos y se saca esa relación de cuánto correspondería en porcentaje de acciones la parte que usted no está informando en el anexo RBFIX y sobre esa parte se le sube el 3%. ¿Sí? Y si no se reporta, obviamente dentro de una presentación incompleta, el 50% o más de la composición societaria, entonces el 28% a toda la base imponible. Entonces, si es necesario, repito, que revisemos estas características del anexo RBFIX porque está íntimamente ligado con la tarifa del impuesto a la renta. Ahora, las sanciones pecuniarias o de económicas por la presentación tardía o falta de presentación, más allá de la relación o del impacto en los 3 puntos porcentuales de la tarifa, hay también una sanción económica que, como ustedes pueden darse cuenta, pues son sanciones bastante pequeñas. A mi modo de ver, les doy mi opinión personal. Un contribuyente especial, si lo presentó tardíamente, pues $90. Me parece a mí un criterio muy personal, como ciudadano ecuatoriano, una multa bastante pequeña. Un contribuyente especial, imagínense ustedes el nombre que quieran, las dos telefónicas celulares y los dos más grandes supermercados, que son $90 para el total de ingresos que tienen estas compañías, realmente nada. De pronto, sin ánimos de de ser muy fiscalista, pero de pronto sí debería existir un aumento en las sanciones, en el valor de las sanciones me refiero, para que se persuada, ¿sí? Y se disuada también a que los contribuyentes no presenten tardíamente esta información, ¿sí? Porque, como ustedes pueden darse cuenta, si está en el anexo de sanciones, eh, son valores de sanciones bastante pequeños, ¿no? Y aquí un poco las pantallas de cómo se va llenando el anexo RBFIX en el en el DIN anexos, ¿sí? Un poco las pantallas que se deben ir revisando, ¿verdad? Esto aquí va a estar todo el listado de lo que habíamos visto en la estructura. Tipo de identificación, identificación del beneficiario, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, residencia fiscal, si es por propiedad o por motivos de control o por administración, se va llenando la información en el anexo. ¿Sí? Están las tablas que están en la guía del anexo que habíamos visto rápidamente en la página web donde estaba la guía. Ahí están las tablas que se puedan utilizar con sus respectivos códigos y, repito, los pantallazos para llenar el RBFIX, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan un poquito, si toman en cuenta, es información bastante detallada, extensa también que deben llenarse
precisamente por la importancia que tiene este anexo REVEFIX. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podemos ver que está para la selección del tipo de régimen fiscal de esta compañía del exterior. ¿Sí? Y ojo que en estricto sentido, si nosotros tenemos una compañía aquí en el Ecuador, obviamente nosotros deberíamos conocer quiénes son todos mis accionistas, ¿no? ¿Por qué les hago hincapié en esto de aquí? Porque hasta cuando yo estaba en el SRI, a veces los contribuyentes se quejaban, ¿no? Oiga, pero yo ¿cómo voy a saber qué tipo de régimen es mi accionista que está domiciliado en Países Bajos? O sea, sí, es una información extensa, como estamos viendo, es bastante metódica, detallada, pero en teoría, señor contribuyente, usted debe tener la información de quiénes son sus dueños, ¿no? O usted libremente vende sus acciones a cualquier compañía o persona natural y no conoce quién está detrás de ellos. O sea, lo lógico, la lógica comercial, la lógica económica, manda a que nosotros debemos conocer quién está detrás de la propiedad, o mejor dicho, quiénes son los propietarios de mi capital accionario, ¿no? Entonces, miren, es bastante extenso el tema del anexo REVEFIX, ¿sí? Y obviamente no vamos a introducirnos mucho en este campo porque no es el tema principal de nuestra asignatura, pero repito, es necesario que ustedes más o menos tengan una idea general. Y al final, como ustedes conocen, se genera el archivo XML con la información que hemos alimentado al DIN anexos. ¿Sí? Sí, es bastante agradable ver estas, estas informaciones así. A mí me da bastante eh, eh, medio cositas ver esas cuestiones de programación, pero bueno, más o menos así es la información que se llena y al final, así como se genera el archivo XML, que es el que se va a subir a la página web para que el sistema LSRI lo valide y lo reciba, también se genera un talón resumen como cualquier otro anexo, ¿no? Me imagino ustedes en algún momento han de haber llenado el anexo de gastos personales, al final también se genera un talón resumen. Y aquí está ya la información, obviamente, como su nombre lo indica, resumida de los accionistas que se han ingresado al, al anexo, ¿no? Entonces, bueno, de ahí ya de manera general ciertos tips y les voy a compartir este documento para que ustedes lo tengan igual de soporte y ahí sí complementamos el tema del literal A del artículo 37. Quienes no presenten este anexo, su tarifa del impuesto de la renta va a aumentar en 3 puntos porcentuales. Automáticamente, la no presentación de este anexo sube 3 puntos nuestra tarifa. El literal B es el que sí se condiciona a una proporción dependiendo la participación de mis accionistas que estén domiciliados en paraísos fiscales, como hicimos en ese Excel. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí esta primera parte de la introducción de lo que habíamos visto el día lunes. Y la siguiente parte del día lunes, nosotros empezamos a ver este Excel un poquito ya para empezar a hacer a mover un poquito la mano, ¿verdad? Ya en cuestión práctica del tema de la conciliación, habíamos visto esta primera parte de un ejemplo X de una compañía que ha tenido actividad económica y teníamos aquí desarrollado cuáles eran o cuáles fueron los ingresos que había tenido durante un ejercicio fiscal cualquiera, en este caso 2024. Entonces, una compañía puede tener X tipos de ingresos y lo que nosotros, para efectos tributarios, vamos a tener que realizar es esta segregación para saber si es un ingreso exento o es un ingreso gravado. Y de pronto, obviamente, esto está a un nivel intermedio, no es ni el escenario más sencillo, ni tampoco es el escenario más complicado, ¿no? Porque imaginémonos un escenario más sencillo es que la compañía de Sergio se dedica a la distribución de repuestos automotrices, compra inventario localmente y vende ese inventario también localmente.
¿Cuáles son los accionistas de esas compañías? De esa compañía de Sergio, Sergio y el hermano de Sergio, por decir. Ya, dos accionistas, personas naturales, el porcentaje que sea para cada uno de ellos. A su vez, esa compañía no es accionista de nada, básicamente es una compañía familiar donde está Sergio y su hermano y desarrollan su actividad económica de comprar y vender un inventario final, un inventario ya no producido, ¿no? Porque no, ellos no son manufactureros. Entonces, ¿cuáles van a ser los ingresos ahí de la empresa de Sergio? La venta de los repuestos y para de contar, no tiene inversiones financieras que le generen algún tipo de ingreso, que podría ser el interés exento grabado. Ese yo creo que sería el ejercicio más sencillo, que nosotros lleguemos a la conclusión de que todos los ingresos que percibió la compañía de Sergio en el 2024 son ingresos grabados. Es decir, nos quedaríamos solo en este primer numeral. Ventas locales de repuestos automotrices, 2,5 millones. Se acabó. La compañía de Sergio no tiene que hacer ningún análisis en particular, solo que académicamente aquí le hemos dado ciertos tintes para que ustedes analicen, queridos alumnos, qué es grabado, qué es exento. Y aquí lo que debemos ya rescatar para pasar al siguiente tema, que son los gastos, básicamente son estos que están sombreados de amarillo, ¿no? El punto 4, el punto 6 y el punto 10, que son ingresos exentos. Son dividendos que son distribuidos por compañías relacionadas ubicadas en el Ecuador. Eso es un ingreso exento. Artículo 9 de la ley. Los dividendos percibidos por compañías nacionales, producto de la distribución de dividendos de otras compañías ecuatorianas. Eso es un ingreso exento. Si es que la compañía de Sergio fuese accionista de la compañía Ruiz S.A., por ejemplo. La enajenación ocasional de inmuebles son ingresos exentos. ¿Sí? La norma establece que eso es una exoneración siempre y cuando se ejecuten hasta dos enajenaciones en el año. Entonces, contablemente va a ser un ingreso. Estamos vendiendo una oficina que nunca la utilizamos, vendimos un terreno que nunca lo utilizamos, pero que estaba dentro de nuestros activos, porque era un activo de inversión que en su momento nosotros íbamos a dar en alquiler esa oficina o dar en alquiler ese terreno, pero por A o B situaciones nunca se concretó esa otra actividad económica y en este momento pues tenemos una necesidad de liquidez, nos deshacemos de esos activos. La norma dice que lo vamos a reconocer como exento siempre y cuando no sean más de dos enajenaciones en el año. Profesor, ¿por qué fueron dos? ¿Por qué no fueron cinco? ¿O por qué no fue una? Tendríamos que preguntarle en su momento al congresista o al asambleísta que estipuló ese valor dentro de la norma ecuatoriana, de la norma tributaria, mejor dicho. Dijeron hasta dos ventas en el año. Se considera como una venta ocasional. A partir de la tercera, tributariamente hablando, se va a entender de que ya no son ocasionales, es decir, usted se está dedicando a la venta de inmuebles, entonces usted va a tributar por todas las enajenaciones que han tenido en el año. Entonces, lo rescatable, repito, es que la norma da el beneficio de considerar eso como ingreso exento, asimismo como los dividendos que provengan de otras empresas ecuatorianas. Artículo 9. Y finalmente, la indemnización que se perciban por seguros es exenta, salvo la indemnización por seguros por lucro cesante. Entonces, como aquí el ejemplo que estamos dando es una indemnización por daño en maquinaria, no hay límite, el valor que sea que se vaya a indemnizar es ingreso exento. Entonces, esos tres ingresos exentos que en teoría suman, ¿verdad? Suman, interesante, ¿no? Si le pusiera color a las letras, fuera el éxito. Suman los 75.000, así analizado de manera muy directa, lo hemos detallado aquí o desagregado
en 10.000 y 65.000. ¿En qué sentido lo hemos desagregado? Dependiendo el origen de la renta. ¿Y por qué dependiendo el origen de la renta? Porque, perdón, en conciliación, otra vez les pregunto, confirmen si están viendo el otro Excel o siguen viendo el Excel este, del ejercicio. Aquí yo les estoy mostrando el de la conciliación. Se ve el ejercicio, profe. Mande mi doctor. Le escuché un Se poquito está proyectando el ejercicio. el del ejercicio. Gracias. Muy gentil, estimado Sergio. ¿Y por qué hay que hacer esa segregación en los ingresos exentos? Simple y sencillamente por los casilleros de la conciliación. ¿Sí? Simple y sencillamente por los casilleros de la conciliación. Aquí nosotros eh, vamos a tener luego de calcular la utilidad del ejercicio, ¿verdad? Vamos a tener participación de trabajadores, dividendos exentos, por eso en el ejercicio separamos de los 75.000, separamos el valor de dividendos y el resto de otras rentas exentas. El resto de otras rentas exentas. Y un poco como para mapear de mis dos fuentes de ingresos exentos a cuál corresponde cada una. Para efectos conciliatorios, para efectos tributarios, ustedes se dan cuenta que ambos casilleros están con signo menos. Es decir, para facilitar un poco las cosas, hubiera sido nada más un único casillero de ingresos exentos, también pudo haber sido, pero la norma en el artículo 47 46 del reglamento que habla de los pasos de la conciliación, desagrega los tipos de ingresos exentos, ¿de acuerdo? Desagrega. Básicamente por esa razón es que en el ejercicio y cuando les enviemos las tareas, con el otro profesor les enviemos las tareas de conciliación y en el examen, ustedes van a tener que desagregar el tipo de ingreso exento que estamos teniendo, o por dividendos o por otros motivos. ¿Sí? Ok. Vimos también el lunes al finalizar, una vez que ya sabíamos, aplicando la norma, aplicando el artículo 9 en ingresos, en la siguiente pestaña vamos a aplicar el artículo 10 que son gastos deducibles. Otra complejidad de la norma nace cuando yo estoy teniendo ingresos exentos. ¿Por qué digo complejidad o por qué se dificulta o hay que hacer un paso adicional? Porque puede ser que para esos ingresos exentos yo haya tenido que generar algún tipo de gasto. Y el ejemplo, como se lo dije, creo que antes del examen, hace algunas semanas atrás, que por cierto, entre paréntesis, me había olvidado de subir el video del 26 de noviembre, ya está subido, cierro paréntesis. Igual una señorita me hizo acuerdo por correo electrónico, ya subí el video. En teoría estamos al día con los videos. Se complica porque hay gastos, en este caso, por ejemplo, esta venta de la bodega, la compañía de pronto incurrió en ciertos gastos para generar ese ingreso exento. Y la norma pues es específica y dice que el gasto es deducible, queridos alumnos, siempre que ese gasto se haya destinado para obtener, mantener o mejorar un ingreso grabado de fuente ecuatoriana. Un ingreso de fuente ecuatoriana grabado. Como vimos en la primera clase, aquí solo vamos a hacer lo que dice la norma porque estamos en derecho público. ¿Qué pasa si yo tengo un gasto que me permite, yo incurrí en un gasto que me permitió obtener un ingreso exento? No lo debo tomar en consideración como gasto deducible, porque la norma hasta ahora solo le da la deducibilidad al gasto que esté directamente vinculado con la generación, mantenimiento o aumento de un ingreso grabado. Y más allá de esa norma jurídica de que solo podemos hacer lo que dice la ley, también lo podemos ver por el otro lado, ¿no? O podemos hacer un segundo análisis un poco menos técnico en términos legales. Yo no puedo tener dos beneficios por una misma transacción.
Si yo estoy gastando y el gasto me va a disminuir la base imponible, pero a la vez estoy obteniendo por ese gasto un ingreso que no voy a tributar, no puedo pues tener ese doble beneficio y por eso la norma hace esa salvedad. Entonces, lo complejo es que si en el trabajo en grupo o en el examen se les ubica un tema de ingresos exentos y grabados, ustedes van a tener que aplicar lo que dice el artículo 47 del reglamento. O mejor dicho, los contribuyentes tienen que aplicar eso de ahí. Siempre y cuando que en la contabilidad no se haya podido diferenciar del total de costos y gastos cuáles son esos gastos atribuibles a ingresos exentos. El ejemplo más común, la publicidad. Para yo vender ese producto, ese terreno, tuve que haber incurrido en una publicidad. Pero yo también tengo gastos de publicidad para mi actividad económica. Entonces, informáticamente hablando, ¿cómo puedo yo desagregar ese gasto que es deducible por publicidad y desagregarlo y quitarlo solo en la proporción que le correspondía a la publicidad de ese terreno? Si es que mi sistema contable no me lo permite, debemos acudir manualmente o debemos recurrir manualmente a sacar esa proporción del total de los ingresos, cuánto han sido ingresos exentos. Repito, hay que sacar la proporción del total de los ingresos, cuánto han sido ingresos exentos. Entonces se suman los dos tipos de ingresos exentos y lo dividimos por el total de ingresos. Es básicamente una razón financiera, si le queremos ver poner el nombre que estamos sacando aquí. Entonces la compañía, bajo este escenario, no es que siempre va a ser el 3%, mis queridos alumnos, ojo con eso. Bajo este escenario, de su total de ingresos grabados, 2.970.000, el 3% fueron ingresos exentos. Entonces, esa misma proporción, dice la ley, para tratar de ser lo más objetivo posible, aplíquesela entonces a costos y gastos. Esa misma proporción. Aplíquesela a costos y gastos siempre y cuando su sistema a nivel contable no diferencie esos costos y gastos que fueron generados para generar, que fueron utilizados para generar ingresos exentos. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Dejo de compartir, ya para no volverles a preguntar, ¿están viendo el nuevo archivo? ¿Y eso por qué? Porque en conciliación hay un casillerito, ¿verdad? Que es el 808, gastos incurridos para generar ingresos exentos. Y aquí nosotros debemos poner el valor de esos gastos, que en este caso sería el 3% del total de los gastos según la información del ejercicio. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que nos podemos ir dando cuenta, mis queridos alumnos, es que el tema de la conciliación tributaria es un ajuste bastante metódico, ¿sí? Bastante metódico para en la medida de lo posible llegar a esa base imponible que estamos hablando, sobre la que calculamos la tarifa de sociedades, para llegar a esa base imponible, que esa base imponible sea lo más pura posible a efectos tributarios, para que el contribuyente le pague al Estado ese 25%, si es que somos sociedades, sobre ingresos que solamente son grabados y le pague el impuesto de la renta sobre gastos que fueron deducibles. Por eso digo, el objetivo es llegar a esa pureza de base imponible realizando cada uno de estos ajustes. ¿Ok? Entonces, eso por el lado de los ingresos. Preguntas, mis queridos alumnos. Preguntas, por favor. Ok, Sergio, gracias. Antes de olvidarme,
una pequeña pausa publicitaria. Mañana les voy a subir en el aula al menos un ejercicio, una tarea. Quiero que ustedes la hagan en parejas. Reúnanse con el compañero o compañera que más tengan afinidad. Tengo planeado enviarles dos, pero al menos una, pero si puedo enviarles las dos, mucho mejor. Con fecha de presentación hasta el día domingo para que ustedes tengan tiempo. La primera tarea es que ustedes hagan un análisis, ¿sí? Un análisis de las deducciones adicionales que estuvimos viendo el día lunes y ustedes seleccionen dos deducciones adicionales de las muchas que hay en la norma. Entonces ustedes van a tener que ir a ver el artículo 10 de la ley, revisar dónde está deducción adicional y ustedes van a seleccionar dos. Y por eso digo que trabajen en pareja para que un estudiante analice uno, el otro estudiante analice la otra y hagan un análisis cualitativo. Por ejemplo, todo eso va a estar en el tema en los objetivos y puntos de la tarea. ¿Cuál es el alcance de ese beneficio, de esa deducción adicional? ¿Cuál es el propósito que ustedes investiguen? ¿Cuál es el propósito no fiscal, no tributario que llevó al Estado ecuatoriano a promulgar ese beneficio? Eh, que den su punto de vista si el beneficio es agradable o no, a criterio de ustedes como futuros profesionales auditores y que planteen un pequeño escenario numérico. Es decir, van a hacer un análisis cualitativo y al final un pequeño ejemplo cuantitativo de cómo sería la aplicación de ese beneficio. Entonces, ese trabajito va a ser en parejas. Si ustedes quieren, lo suben la primera parte en Word y la segunda parte en Excel, no hay ningún problema. O un solo Excel donde van a estar en una pestaña el análisis cualitativo y en el otro el análisis cuantitativo. ¿De acuerdo? Para el día domingo, fecha de presentación, para que yo lo voy revisando y de pronto el día lunes hacemos una retroalimentación con una participación de dos o tres parejas que quieran dar su opinión respecto a esa tarea. Y la segunda tarea, también para el domingo, un ejercicio similar al que estamos revisando ahorita para que ustedes empiecen a hacer los cálculos, ¿de acuerdo? En Excel, también para que ustedes lo suban. En la misma pareja ustedes lo pueden trabajar, que hicieron la tarea anterior, lo pueden trabajar esta segunda tarea, ¿ok? Entonces, eso como, decirles eso antes de que se me vaya a olvidar. Ok, entonces, respecto a los gastos deducibles o los gastos que ha tenido esta compañía en el ejercicio 2024, dice lo siguiente, ¿no? A ver, tenemos 4, 8, 13 tipos de gastos y nosotros vamos a darle el tratamiento tributario, si es deducible o no es deducible, ¿de acuerdo? Entonces dice primero, gastos por arrendamiento de local comercial para vender su producto en los meses de enero a diciembre por $22.000. ¿Sí? $22.000. Eso es lo que esta compañía gastó en el ejercicio fiscal. ¿Qué consideraciones nos dice este gasto? Los gastos se encuentran respaldados en comprobantes de venta hasta el mes de noviembre. El proveedor no ha emitido todavía la factura el mes de diciembre. De acuerdo con el contrato, la factura debe entregarse los primeros 5 días del mes siguiente, por lo que al 31 de diciembre del 2024 no se cuenta, perdón, con la factura. El valor mensual no es variable, es decir, es un valor fijo mes a mes, ¿no? Entonces aquí nosotros, ¿qué podemos estipular, verdad? ¿Qué podemos estipular de este gasto? Que el gasto es un gasto deducible. En teoría, en teoría, si estamos gastando, ¿verdad? $2.000, porque dice que el valor no es variable. Si el gasto al mes era de 2.000, nosotros hubiéramos tenido $24.000 de gasto deducible, ¿no? Sencillito el análisis, ¿no? No hay que darle mucha vuelta.
¿Cuál es el inconveniente? Que el último mes no vamos a contar con esa factura. Es una situación hipotética y por ese detalle no podemos utilizar los 24.000 de gastos deducibles, vamos a utilizar $22.000 de gastos deducibles. Es una suposición, es un supuesto, no contamos con la factura del último mes. Profesor, es $2.000 el valor al mes. Se supone que hay que bancarizarlo porque pasa de $500, correcto. Si lo bancarizamos. No lo dice aquí, pero asumamos que hubo retención. Nosotros retuvimos por el pago de ese arrendamiento. Hay un contrato donde se estipula año a año el valor del canon de arrendamiento. La otra persona o el dueño del local comercial eh, es un RUC activo, no es un contribuyente fantasma, hay una realidad económica. Yo, como siguiente punto, yo laboro ahí, parte de mi actividad económica se desarrolla en ese local comercial. ¿Por qué no puedo utilizar los 24.000? Solo porque no cumple uno de los 6 requisitos de deducibilidad, ¿no? Que en su momento lo habíamos visto, que yo se los había subido en un Excel. Se deben cumplir todos y cada uno de los supuestos para que el gasto sea deducible, o mejor dicho, todos y cada uno de los criterios para que el gasto sea deducible. Y eso por materialidad, por secuencialidad económica. Ahora, ¿qué relación tiene ese gasto con mi actividad? Oiga, yo estoy pagando un arrendamiento por local comercial. Es decir, yo estoy pagando para generar un ingreso para la compañía. Entonces, es un gasto deducible. Se cumple con el precepto general, ¿no? Gastos incurridos para obtener, mantener o mejorar un ingreso grabado. Si yo no pago ese alquiler, no puedo tener mi actividad, por ende, no puedo generar ingresos. Entonces, básicamente, en este formato, que yo creo que es uno de los más didácticos, vamos a realizar nuestros análisis. Gasto deducible. El siguiente tipo de gasto, gasto por concepto de promoción y publicidad, pagadas a su relacionada del exterior, ubicada en México, y los gastos corresponden al mes de diciembre, y esta compañía pagó $10.800. ¿Sí? Gasto no deducible. Ya vamos a explicar el por qué es un gasto no deducible. La norma, perdón, la norma en cuanto a la promoción y publicidad, yo igual este archivo se los voy a subir porque está bien detalladito, como ustedes pueden darse cuenta, está bien detalladito, nos establece ciertas consideraciones a nivel de ley, ¿verdad? Y a nivel de reglamento, están las bases legales para que ustedes lo complementen. Y ya vamos cuando pasemos a esta tercera pestaña o esta tercera hoja, vamos a ver el por qué ese gasto de publicidad es no deducible. ¿No? ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la ley de régimen? Los costos y gastos por promoción y publicidad, de conformidad con las excepciones, límites, segmentación y consideraciones establecidas en el reglamento, son deducibles. Los contribuyentes que comercialicen alimentos preparados no podrán deducir los costos y gastos por concepto de publicidad. Si el contribuyente produce y o comercializa además bienes o servicios distintos a los señalados en el inciso anterior, es decir, productos procesados, podrá descontarse de manera proporcional el gasto de publicidad respecto a esos bienes o servicios. En el reglamento a la ley se incorporarán las condiciones para determinar la proporcionalidad. ¿Qué dice el reglamento? Que los costos y gastos incurridos para la promoción y publicidad de bienes y servicios serán deducibles hasta un máximo del 20% del total de ingresos grabados del contribuyente. Hace la especificación para aquellos contribuyentes que expendan únicamente alimentos preparados y que en su elaboración utilicen ingredientes de alimentos catalogados como ultraprocesados, no podrán descontarse costos y gastos por concepto de publicidad. Ningún valor, solo para los contribuyentes que se desarrollan o desarrollan sus actividades económicas en esta industria de los alimentos
ultraprocesados. Entre paréntesis, profesor, ¿por qué salió eso? El paréntesis es que no me acuerdo el año, pero fue en tiempos del expresidente Correa que él dijo como un motivo no tributario, el motivo era de no exponer a los niños y jóvenes a este tipo de publicidades de los productos o de los alimentos ultraprocesados, entiéndase los snacks, las bebidas azucaradas, como eso hay un daño en esta población, que por lo general es la que más consume, y el hecho de que estas compañías estén promocionando, publicitando, y que dicho sea de paso, también es una de las industrias con mayor rendimiento a nivel de utilidades operativas, entonces tienen el poder económico para publicitar, son los que más van a acaparar la atención del público por la cantidad de publicidad que sacan. Entonces el expresidente Correa dijo, no creo que eso sea conveniente y yo voy a limitar que estas compañías utilicen esos gastos de promoción y publicidad como gastos deducibles. Ojo, esto no significa que las compañías no puedan hacer publicidad. Lo van a hacer. Tributariamente hablando, estas compañías no pueden descontarse costos y gastos. Y eso es algo que vamos a ver cuando veamos los gastos con límites. No es que nos estén diciendo que no gastemos. Sí, gaste. Tributariamente usted no va a poder utilizar eso como deducible, que es otra cosa. Entonces, en la contabilidad, estas compañías van a tener gastos de promoción y publicidad, pero en la conciliación, en el casillero 806, creo, gastos no deducibles locales, ahí van a lanzar todos esos gastos de promoción y publicidad. Entonces, es una especie de castigo para desincentivar que las compañías realicen este tipo de gastos. Pero ojo, es solo para estas compañías en estas industrias. Y continúa diciendo el reglamento, ¿no? Sin embargo, los contribuyentes que produzcan o comercialicen además bienes o servicios no relacionados a alimentos preparados podrán descontarse de manera proporcional el costo y gasto de publicidad en función de la proporción de las ventas. Y ese límite máximo es el 20% de los ingresos grabados. ¿De acuerdo? Y aquí yo les pongo un pequeño ejemplo. Si las ventas totales de una compañía, o mejor dicho, las ventas totales de esta compañía fueron de 2.500.000, que incluso está formulado H5 de ingresos, H5 de ingresos, este valor, ahí están los 2.500.000. Asumamos que 500.000 son productos, $500.000 son la venta de productos ultraprocesados y 200.000 de no procesados, ¿no? Entonces, le sacamos la relación 20% y 80%. ¿Cuánto gastó la compañía en publicidad? También lo tenemos formulado en deducciones K10. Nos vamos aquí a deducciones K10, 10.800, ¿de acuerdo? Aquí están los 10.800. Gasto deducible, el 80% bajo el supuesto de que vende otros productos aparte de los ultraprocesados y el no deducible 2.160 que sería la diferencia entre ambos rubros, ¿sí? Entonces, así es como las compañías, para el caso que vendan procesados y no procesados, deberían sacar esta pequeña relación, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si no me dedico a vender estos alimentos ultraprocesados? Que es el caso de esta compañía, que es una compañía de la agroindustria, sí, de agroindustria. Total de ingresos, 2.970.000, ¿verdad? Que son este valor que está aquí, 2.970.000, el total de ingresos. Le quitamos los ingresos exentos, que eran esas dos por dividendos y por otras rentas exentas,
Entonces tenemos los total de ingresos grabados. A eso le multiplicamos el 20%, serían $575,000. ¿Cuánto gastó realmente en promoción y publicidad? 10.800, es decir, que está dentro del límite. Por lo tanto, no excede el límite, el gasto debe ser deducible. Pero ya les voy a explicar por qué hemos puesto gastos no deducibles. Pero esto es básicamente un ejemplo para que ustedes vean. Cuando tenemos, cuando mi actividad económica va en el lado de procesados y no procesados, y el otro ejemplo que debemos hacer el cálculo cuando no nos dedicamos para nada a la venta de alimentos procesados. Entonces, por eso es importante en esta pestaña de los límites conocer lo que dice la norma y básicamente aplicar lo que la norma me dice. ¿Cuánto fueron mi total de ingresos grabados? 2.875.000 dólares. ¿Cuánto es el límite? El reglamento me dice que el límite es el 20%. Perfecto, entonces, si ya tengo mi ingreso grabado, que vendría a ser la base, le saco el 20%. Es decir, que yo puedo descontarme bajo ese año, bajo los datos de ese año, hasta $575,000. ¿Cuánto gastamos? 10.800. Fue un gasto conservador. La compañía no consideró que debía hacer más gastos de publicidad. Perfecto, estoy dentro de los límites. Por lo tanto, como no me excedo, los 10.800 en su totalidad vienen a ser gastos deducibles. ¿De acuerdo, mis queridos alumnos? Ese es el análisis general en este tema de gastos con límites que la norma me establece. Dicho eso, analizado la estructura de gastos de promoción y publicidad y el tema de cómo serían los cálculos, yo les agrego en este archivito, yo les agrego el anexo del informe de cumplimiento tributario, que es la siguiente parte que vamos a ver, de cómo se debe llenar ese papel de trabajo, que básicamente es una réplica de lo que estamos haciendo aquí nosotros de manera informal. Llegamos al mismo monto, total de ingresos grabados, 20% que es el límite. ¿Cuánto es el límite? 575,000. ¿Cuánto gasté? Hay una diferencia entre el límite máximo de los gastos de publicidad, que incluso está formulado. No, por lo tanto, el gasto es deducible. Ahora, analizado eso, me regreso a nuestro papelito de trabajo. ¿Por qué le ponemos como gasto no deducible? Básicamente, por este tema, mis queridos alumnos, porque el gasto lo estamos haciendo a una compañía del exterior. Perdonen un momentito, por favor, discúlpenme. Ya, volvemos a la acción. Y de hecho, lo que les voy a explicar lo vamos a aplicar a cualquier pago al exterior, mis queridos alumnos. Aquí la no deducibilidad, eh, véanlo ustedes como la famosa cascarita para que en los exámenes los alumnos se caigan. No es mi intención, obviamente, yo no realizo los exámenes de esa forma, pero aquí es un poquito como estamos haciendo un ejercicio en clase para que aprovechemos esta explicación y esa explicación la expandamos a la generalidad de los casos por gastos al exterior. ¿Qué consideraciones nosotros debemos tener? Ambas. Bueno, perdón, aquí está eh, el- los criterios del por qué es gasto no deducible, no cumple con la formalidad y aquí yo les añado aquí también las bases legales para saber por qué es deducible y por qué no es deducible, ¿sí? Entonces pongámosles acá cuáles son esas consideraciones, o mejor, ¿saben qué? Mejor vamos a agregar una hojita y lo ponemos aquí y le vamos a poner pagos al exterior. ¿De acuerdo, mis queridos alumnos? Pagos al exterior.
para que sea un análisis eh, transversal a cualquier gasto que nosotros vayamos a tener. Entonces aquí sí, caramba, vamos a detallar cuáles son las consideraciones para que los pagos al exterior sean deducibles. Es decir, formalidades. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un pago al exterior, mis queridos alumnos, debemos tener en cuenta lo siguiente. Uno, o primero, ya, que tengo malestar en la garganta y tomar agüita a veces me duele. Entonces, primero, conocer si ese proveedor del extranjero tiene alguna sucursal o establecimiento permanente en el Ecuador. ¿Ok? Conocer si ese proveedor tiene un establecimiento permanente o no aquí en el Ecuador. ¿De acuerdo? Como primer punto. Profesor, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos esto? Porque si la transacción la hacemos México-Ecuador, estamos ante la situación de que efectivamente es un pago al exterior. ¿Qué pasa si ese servicio, o mejor dicho, qué pasa si esa compañía de México tiene una oficina aquí en el Ecuador? Tiene un representante, tiene un establecimiento aquí en el Ecuador y el servicio me lo otorga por medio de ese establecimiento u oficina aquí en el Ecuador. En ese caso, no estamos haciendo una transacción por pagos al exterior, estamos haciendo una transacción dentro del Ecuador y aplican las normas ecuatorianas a ese pago. El que paga es un residente ecuatoriano y el que recibe el ingreso y que brinda el servicio es otro residente ecuatoriano. Descartamos el análisis de pago al exterior porque en estricto sentido estamos pagando a dos contribuyentes dentro del Ecuador. ¿Sí? El que presta el servicio y el que paga. Entonces, aquí está el cliente, que es la compañía XYZ, sociedad anónima, residente ecuatoriana, y el que me brinda el servicio, ABC, compañía limitada, ¿sí? Este, aquí sería el proveedor, XYZ, perdón, ABC, compañía limitada, también residente ecuatoriano. Si ese fuera el caso, mis queridos alumnos, no es pago al exterior, es pago dentro del país. Por eso el primer filtro cuando nosotros tengamos un pago al exterior es conocer si ese proveedor mío que me va a brindar el servicio tiene o no tiene oficina aquí en el país. Y ahí desagregamos esto de aquí. Entonces damos por sentado de que sí, que en efecto no tiene este establecimiento aquí, es decir, el servicio es brindado entre un residente ecuatoriano y un no residente ecuatoriano. Ok, profesor, entonces ahí sí aplica lo que dice el ejercicio, ¿no? Quien me brinda el servicio de publicidad es de México y como ya hemos averiguado que no cumplimos el punto número uno, ¿verdad? Entonces hablamos ya de que sí es un pago al exterior. Entonces sí se cumple que es un pago al exterior. Uy, cumple con N, vea eso. Ya. Tercero, conocer
o mejor dicho, detallar el país de residencia del proveedor del exterior. Profesor, ¿por qué es importante conocer el país de residencia? Primero, para saber si es o no es paraíso fiscal y también para conocer si tenemos o no un convenio para evitar la doble imposición firmado. Es importante detallar esto de aquí, queridos alumnos, porque el tratamiento tributario va a ser distinto. Va a ser distinto si es que nosotros no tenemos en consideración esto de aquí. Entonces, una vez que ya hemos hecho el análisis de que sí es con alguien domiciliado en el exterior, entonces primero conocer el país de residencia. México. Voy a dejar de compartir, mis queridos alumnos. ¿Qué pasa con México, profesor? ¿Qué tiene de especial más allá de la rica gastronomía que tiene México, que igual no la supera a nuestra gastronomía ecuatoriana? A mi criterio, dice lo siguiente, y para eso quiero irme a la página web, para que ustedes igual conozcan. Queridos alumnos, siempre mi intención va a ser que ustedes conozcan la mayor cantidad de información posible. Yo no me voy a sentir mal si yo les digo, sí, sí, eso hubo un convenio o no, no hubo un convenio. No, para mí, mi metodología es explicarle detalladito y con la mayor cantidad de información posible. ¿Ok? Si les puedo parecer un poquito aburrido, me disculparán, pero así es mi metodología. En la página web, ustedes, aquí en la página principal, nos vamos aquí en los enlaces de interés y nos vamos a Fiscalía Internacional. En este segmento o en esta parte de la web vamos a encontrar un escenario o un enlace de convenios para evitar la doble imposición. Y aquí nosotros vemos que con México, Ecuador tiene firmado un convenio desde el 2002. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando el pago al exterior es para estos países con los que tenemos firmados un convenio? Hacemos a un lado la ley de régimen tributario interno y prevalece el convenio. Y hay que revisar lo que dice el convenio. ¿De acuerdo? En su momento lo veremos, pero para culminar la idea de ahora, una vez que ya les he enseñado que con México tenemos firmado un convenio para evitar la doble imposición, regresemos al Excel. Como el caso es que sí, sí tenemos un convenio firmado con México, entonces debemos solicitar el certificado de residencia fiscal. En este caso, del mexicano o de la empresa mexicana, de nuestro proveedor. ¿Y por qué necesitamos ese papelito? Es muy importante porque ya vimos que hay firmado un convenio y nuestra Constitución de la República, la Constitución de la República, aquella que estuvo en debate hace un par de semanas en las urnas, la Constitución en el artículo 425 dice que dentro de nuestro territorio ecuatoriano hay una jerarquía de normas. Hay normas que prevalecen más que otras. Y en ese artículo 425 dice que en el territorio ecuatoriano prevalecerá, en primer lugar, la Constitución de la República. Esa es nuestra norma jurídica más alta, la de mayor jerarquía. Ese 425 dice, en segundo lugar, vienen los convenios internacionales que Ecuador ha firmado con países del exterior. Luego de los convenios internacionales vienen las leyes orgánicas, vienen las leyes ordinarias. La ley de régimen tributario interno es una ley ordinaria. Entonces, por esa norma jurídica que si yo no se las menciono, ustedes van a quedar en el limbo, en el aire. Ay, el profesor dijo que hay que utilizar el convenio. Les estoy explicando paso a paso. Como la Constitución me dice eso, y como con México tenemos firmado un convenio, es más importante revisar el convenio y luego lo que dice la ley de régimen tributario interno.
Por esa razón es ir haciendo paso a paso cuando tenemos un pago al exterior, cómo debemos abordarlo tributariamente hablando. Entonces, si ya nos entrega ese proveedor de México, por el servicio que sea, nos entrega el certificado de residencia fiscal, que dicho sea de paso, debe ser emitido y firmado por la máxima autoridad tributaria de ese país, entonces ahí recién aplicamos el convenio. Por si acaso, la sigla CDI es, son las siglas con las que se conocen a los convenios internacionales para evitar la doble imposición. ¿Sí? Sino es que se lo abrevia a manera a nivel mundial con la sigla CDI. Y una vez que aplicamos el CDI, vemos cuál, a ver cómo lo ponemos, vemos cuál es la renta que se va a analizar, entre paréntesis, lo mismo que decir cuál de los artículos del CDI aplicamos. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a darle el tratamiento tributario correcto a ese pago al exterior. Entonces, si volvemos mentalmente al ejercicio, el segundo gasto decía, hacemos un pago por promoción y publicidad a la compañía fulana de tal domiciliada en México. Pero como el ejercicio, repito, para efectos didácticos, no nos menciona nada de esto, por esa razón es gasto no deducible porque no cumple con las formalidades del caso. No cumple con las formalidades del caso. Yo les pregunto, aquí primero dice artículo 13 de la ley, artículo 13 de la ley de régimen, que nos dice pagos al exterior. ¿Qué dice ese artículo 13? Lo vamos a revisar rápidamente. Artículo 13 de la ley de régimen tributario interno dice pagos al exterior. ¿De acuerdo? Pagos al exterior. Son deducibles los gastos efectuados en el exterior que sean necesarios y que estén relacionados con la generación de rentas grabadas. ¿Cuál es la condición? Que hayamos efectuado la retención en la fuente. ¿De acuerdo? Sin perjuicio de la deducibilidad de los gastos que se mencionan a continuación, que no están sujetos a retención en la fuente, así como aquellos casos en que dicha retención no es procedente de acuerdo a los convenios firmados por el Ecuador. Entonces, ¿pagamos al exterior? ¿Son deducibles? Sí, siempre y cuando tengan que ver con el giro del negocio. En este caso, la publicidad sí, pero se debe tener toda la secuencia documental, material para que el gasto sea deducible. Entonces, como en el Excel solamente nos decía eso, por eso, fiscalistamente hablando, mandamos esos 10.800 como no deducibles. Pero que si hubiéramos tenido toda la documentación necesaria, el gasto constituye un gasto deducible. ¿Ok? Punto número uno, pagos al exterior. ¿Qué más decía el Excel? El Excel decía artículo 30 del reglamento a la ley de régimen tributario interno. El artículo 30 a la ley del reglamento habla también de pagos al exterior, que está en concordancia con el artículo 13 de la ley. Artículo 30 del reglamento, deducción por pagos al exterior. Son deducibles los pagos efectuados al exterior que estén directamente relacionados con la actividad en el Ecuador y se destinen para obtener rentas grabadas. El mismo concepto de gastos deducibles locales, si ustedes se dan cuenta. ¿Sí? Para que sean deducibles, debió haberse efectuado la correspondiente retención en la fuente, ¿sí? Sin perjuicio de la deducibilidad de los gastos
así como aquellos casos en que dicha retención no es procedente de conformidad con los convenios. Los convenios, ya estamos viendo en la ley y el reglamento, nos habla de que por lo general no se va a retener. Pero a pesar de que no existe la retención por ese pago a México, el gasto sigue siendo deducible. Me regreso a la ley de régimen. Vámonos al artículo 39. Ingresos de no residentes. Los ingresos gravables de no residentes. Esa compañía de promoción que nos brinda el servicio de promoción y publicidad no es residente ecuatoriana. Entonces aplica también el artículo 39. Siempre que no tenga un porcentaje de retención específico, pagarán la tarifa prevista de sociedades, la tarifa general prevista de sociedades. Es decir, pagamos al exterior y ya vimos que es deducible, que esté relacionado con el giro del negocio y que le haya efectuado la retención en la fuente. ¿Cuál es esa retención? Artículo 39 dice que van a pagar la tarifa general de sociedades. 25%. Esa tarifa sube si es que los ingresos referidos en este inciso son recibidos por personas residentes constituidos o ubicadas en paraísos fiscales. De ser ese el caso, se les aplica una retención equivalente a la máxima tarifa de personas naturales, entiéndase 37%. Y aquí estamos viendo, mis queridos alumnos, la base legal de pagos al exterior. ¿Cuánto debemos retener según la norma interna ecuatoriana? 25% de la tarifa general. Salvedad, si estamos pagando a un paraíso fiscal, 37% debemos retener. Pero México no es paraíso fiscal, es decir, entonces nos quedaríamos hasta aquí. Pero aquí otra vez, como con México tenemos firmado el convenio para evitar la doble imposición, de una vez les voy a abrir el convenio con México para que ustedes lo conozcan. Me adelanto, me anticipo, los convenios tienen una redacción horrorosa. Hay que decirlo con todas se tenía que decir y se dijo. ¿Sí? Los convenios tienen una redacción bastante desagradable. Por favor, confirmen si están si estamos viendo este PDF que dice convenio entre la República del Ecuador y los Estados mexicanos. Sí, profe. Sí, profe. Gracias, mi querido Sergio. Usted siempre tan gentil. Y cuál fue la señorita que también dijo? Bueno, gracias también a ella. A ver, es un documento, el convenio para evitar la imposición es un documento común y corriente, documento legal, obviamente. ¿Sí? Miren que está firmado. En su momento, esto se firmó en el 30 de julio de 1992. Hubo una actualización en el 2002. Por eso está la fecha del 2002 en la página web. Y fue firmado en su momento por Ecuador, por el señor Juan Acosta Andrade, subsecretario de Rentas, y por México firmó el señor Francisco Gil, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ok. ¿Quiénes pueden aplicar el convenio? Los residentes de uno o de ambos estados. Por eso se les pedía en el Excel, hay que tener el certificado de residencia fiscal. Si no lo tenemos, no podemos aplicar el convenio. El convenio solo se aplica para un residente ecuatoriano y para un residente mexicano. ¿Qué impuestos comprende el convenio para evitar la doble imposición? En el Ecuador, si ustedes se dan cuenta, solo es por impuesto a la renta. ¿De naturales o de sociedades? Profesor, entonces el IVA no entra aquí. No, mis queridos alumnos. El ISD no entra en este convenio. No, mis queridos alumnos. Solo el impuesto a la renta. Como lo que estamos pagando tiene relación con el impuesto a la renta porque es un gasto deducible, aplicamos el convenio. Hay ciertas definiciones que les invito a ustedes este fin de semana a que las revisen. Y a partir del artículo 6 empiezan a hablar de tipos de rentas, que es el otro punto que les puse en el Excel. Como aquí no estamos pagando por rentas inmobiliarias, no le prestamos atención al artículo 6. Nos vamos al artículo 7, beneficios empresariales. ¿Quién es el que me brinda el servicio en México? Una compañía de el ejercicio.
Porque si fuera persona natural, me voy al artículo 14, que el artículo 14 me dice rentas de personas, trabajos independientes. ¿Sí? Es decir, de personas naturales, que no es el caso. Entonces nos quedamos en el artículo 7. Mire que el artículo 8 habla de rentas por navegación marítima o aérea. No es el caso de nosotros. Y aquí viene lo complejo de la redacción. Me tomo 2 minutitos más. Yo les pregunto, primero, ¿qué se somete a imposición? La renta, ¿verdad? El dinero que estamos pagando de Ecuador a México. El convenio lo que va a decir en la mayor parte de las rentas o de los artículos es, el convenio es una ley y la ley va a decir, en ese pago, el país que paga, valga la redundancia, va a someter a imposición. O nos va a decir, en otros casos, el país donde reside el contribuyente que recibe el pago, ahí se va a someter a imposición. El convenio, mis queridos alumnos, solo, como su nombre lo indica, evita la doble imposición. Ya vimos que por artículo 39, ¿qué decía nuestra norma ecuatoriana? Si usted le paga a un no residente, retenga al menos el 25%. Si le retenemos, ¿lo estamos sometiendo a imposición en el Ecuador, sí o no? La respuesta va a ser que sí. Cuando esa persona o esa compañía vaya a México, México también le va a decir, oye, tú recibiste ingresos del Ecuador, págame. Hay doble imposición. Entonces, este convenio es un acuerdo entre los países porque hay un aumento en el flujo comercial, están viendo oportunidades de negocio, etcétera, etcétera. Se llaman, se ponen en contacto y dicen, oye, firmemos un convenio para que nuestros residentes no paguen 2 veces, porque van a pagar 2 veces. Perfecto. Bajo esa perspectiva, la renta que estamos pagando como proviene de una compañía está en el recuadro azulito, en el número 1. Y por eso les decía, ¿qué se somete a imposición? La renta. Entonces vamos a darle lectura despacito al convenio con México. Los beneficios de una empresa, de un estado contratante, solo pueden someterse a imposición en ese estado. Hasta ahí. ¿Qué debemos entender como beneficio? La renta, que es lo que se somete a imposición. Entonces leámoslo ya con nombre y apellido. ¿Quién recibe el ingreso? México. Los beneficios de una empresa mexicana solo puede someterse a imposición en México. Hasta esa coma, Ecuador paga a México y aplicando el convenio para evitar la doble imposición, no va a retener, no va a retener, mis queridos alumnos. Los beneficios de una empresa mexicana, que es la que está recibiendo el dinerito, solo pueden someterse a imposición en ese estado. ¿Cuál estado? México. Entonces, nuestros contribuyentes ecuatorianos, al momento de hacer ese pago al exterior, no van a retener el 25 ni el 37, retienen 0%. Y por eso es importante el certificado de residencia fiscal. Lo mismo fuese si fuera al contrario, ¿no? Que México nos contrata a nosotros y una empresa de nosotros le brinda el servicio de publicidad. Ahí en cambio se leería de la otra forma. Los beneficios de una empresa ecuatoriana solo pueden someterse a imposición en el Ecuador. Entonces México nos va a pagar el 100% del servicio sin ningún descuento por retención en la fuente. ¿Qué dice luego de la coma? A no ser que la empresa mexicana realice o haya realizado su actividad en el otro estado, en Ecuador, por medio de un establecimiento permanente situado en ese país. Por eso en uno de los considerandos decíamos, hay que conocer si es que hay o no un establecimiento en el país, porque si fuese así, es un pago dentro del Ecuador, punto, se acabó. Entonces, miren mis queridos alumnos, más allá de esa redacción un poco confusa, que ay, se me fue la palabra. Mi recomendación es que le pongan nombres al estado contratante y al otro estado contratante
para que no nos confundamos tanto. ¿Ok? Entonces, el convenio lo que establece es en cuál de los dos países se va a someter a imposición. En el uno sí, en el otro no. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos del convenio es evitar la doble imposición. Entonces, en el ejercicio que habíamos dicho, y ya con esto termino, si estoy pagando al exterior y por eso en el Excel le puse no cumple la formalidad, es porque revisamos el artículo 13, revisamos el artículo 39, el artículo 70 de la ley. Me voy rapidito al artículo 70 de la ley. Ay, perdón. 70 de la ley. Servicios importados. Cuando importamos servicios, es el escenario de ahorita del Excel. Ecuador le pide a un mexicano que le haga un servicio, le preste un servicio de promoción y publicidad. Se va a liquidar y pagar en la declaración mensual. El comprador del servicio importado, nuestra compañía ecuatoriana, está obligada a emitir la liquidación de compras y prestación de servicios. Uno, obligado. Por eso en el Excel le dimos el tratamiento de no deducible porque no hubo los soportes documentales. Dos, debe efectuar la retención del 100% del IVA generado. La factura de México va a venir 10.800 más el 20% del IVA. Asumamos que sea $12.000. Los $12.000 va a ser el servicio que yo voy a pagar a México. La liquidación de compras va a salir por esos $12.000 más el IVA ecuatoriano, que asumamos que sean $3.000. Entonces la liquidación de compras ecuatoriana va a salir por 15.000. Y yo debo retener el 100% de ese IVA que estoy generando en la liquidación de compras. Y para finalizar, ahora sí les prometo que aquí finalizo, la otra base legal que hay que revisar, reglamento de comprobantes de venta. Esa factura de México no cumple con los requisitos de nuestro reglamento de comprobantes de venta. Ustedes saben que deben existir requisitos, ¿no? De impresión y requisitos de llenado. Artículo 18, requisitos preimpresos de las facturas. Artículo 19 del reglamento de comprobantes de venta, requisitos de llenado de las facturas. Las facturas del exterior no cumplen con estos requisitos, por lo tanto, ninguna factura, ni por importación de bienes, mis queridos alumnos, ni por importación de servicios, ninguna factura del exterior tiene validez aquí en el Ecuador. Si estamos importando bienes, aduanas nos entrega la liquidación aduanera, que el reglamento de comprobantes de venta dice que esa liquidación aduanera es un documento válido. Si importamos servicios, los servicios no pasan por aduanas. Emito la liquidación de compras, como vimos en el artículo 70. ¿Y qué más dice el artículo, este reglamento de comprobantes de venta? El artículo 40, requisitos de los comprobantes de retención. Profesor, pero si ya vimos que en el convenio en México dice que no se retiene aquí en el Ecuador, sino es que se tributa en México, ojo con eso, el numeral 11, cuando corresponda en los requisitos de llenado del comprobante de retención, requisitos de llenado del comprobante de retención, cuando corresponde al convenio internacional para evitar la doble tributación, en el cual se ampara la retención. Y el comprobante debe ser emitido en todos los casos, mis queridos alumnos, que apliquemos un convenio indicando la tarifa de retención, incluso la del 0%, que vendría a ser en este caso. Como vimos que el convenio le dice a Ecuador, por ese pago, tú Ecuador te abstienes de retener, no retengas nada. Eso se someterá a imposición en México. Ok, no retengo. Y aparte de eso, debo cumplir con toda la secuencia material, con todo el soporte documental para que ese gasto al exterior sea deducible. Que cobre un poco más de importancia porque no estamos reteniendo. Pues entonces imagínense la posición de Ecuador, del SRI, de la Administración Tributaria. Oye, la compañía de Javier, bueno, aquí porque es un pago bajito, pero cuando los grandes contribuyentes hacen pago de más de medio millón de dólares afuera y no retienen,
El 25% de eso bajito son $125.000 que debieron tributarse aquí en el Ecuador y es recaudación para el Ecuador. Entonces hay un riesgo grande, ¿no? ¿Por qué no le retuvo corporación fulana de tal? ¿Por qué no retuvo grupo fulano de tal por pago al exterior? Ah, es que aplicaron convenio. Ah, mira tú, no sabía, con España y convenio con México, con Italia, con Alemania, con Francia, con Bélgica, con Reino Unido. Tenemos como 22 o 23 convenios. Pero para que Ecuador se asegure de que usted no, efectivamente o con justa razón no efectuó la retención, el primer documento, certificado de residencia fiscal. Continuamos el día lunes, mis queridos alumnos, con este tema para ir avanzando, ¿no? No vamos a culminar, ir avanzando en este Excel. Eh, Saben que igual ya se los voy a subir. A pesar que no los hemos terminado, se los voy a subir para que ustedes le peguen una revisada. Recuerden las dos tareitas que les voy a poner. Y finalmente, mis queridos alumnos, gracias ayer por su cariño. Hablé con la coordinadora. La coordinadora me dijo que las 12 clases de la semana que viene es mejor recuperarlas. No dejarles grabada la sesión, ni adelantárselas, sino recuperarlas. Entonces, ¿les parece, mis queridos alumnos, si ya para cuando regrese yo del viaje, que va a ser una semanita que voy a estar fuera del país, Dios mediante, al igual que hoy, nos extendemos unos minutitos hasta completar esas 3 horas que no vamos a tener de presencia la próxima semana, ¿de acuerdo? Dicho eso, que es lo que me sugirió la coordinadora, dicho eso, entonces este lunes que viene, lunes 8 y miércoles 10 de diciembre, no nos vamos a conectar. Empezamos a recuperar Dios mediante desde el lunes 15, quedándonos unos minutitos adicionales hasta completar lo que estamos, lo que, hasta completar lo que vamos a tener que revisar del sílabo. ¿Ok, queridos alumnos? Eso quería informarles, ¿sí? Porque es lo que me han dispuesto desde coordinación y eso es lo que hay que hacer. Listo, mis queridos alumnos, entonces atentos a las dos tareas que les voy a subir. Pasen bonito, cuídense mucho y feliz resto de semana. Pasen bonito, ¿ok? Un abrazo para todos.